Pero fijaos el señor Botín que ha dicho, no me gusta el impuesto sobre patrimonio. Y alguien puede decir un análisis simple, claro, él es multimillonario, que lo debe ser, y no le gustará que le pongan el impuesto. Pero es que el señor Botín y el Banco Santander y las instituciones financieras, yo creo que van a perder mucho dinero, digamos, evadido. O sea, no lo van a tener a plazo fijo en dinero líquido, pero van a decir, me van a aplicar aquí el 2 o 2,5 como máximo, pues hombre, casi que lo retiro y lo pongo en otros activos opacos, me escapo de la comunidad autónoma o lo que es peor del país, y esto sí que va a ser un drama en estos momentos de falta de liquidez y que los mercados nos miran con lupa y con unos diferenciales de interés del 3,6 me parece que están últimamente. A mí lo que más me preocupa en este caso sería que las comunidades autónomas mantuviesen el impuesto, es decir, mantuviesen, por ejemplo, como lo ha anunciado ya el presidente extremeño, me parece que era, o alguna otra comunidad, que mantuviesen el impuesto, pero vamos, que volviesen al impuesto anterior. Quiere decir que esto, la potestad del impuesto está transferida a las comunidades autónomas, en este caso. No olvidemos que Extremadura está condicionado, un gobierno del PP, a los 3 diputados de Izquierda Unida. Bueno, pero me da igual, El tema es, bueno, pues a mí lo que me preocupa, ya sea Extremadura, ya sea, pues qué sé yo, Cataluña, que también puede ocurrir, aunque ya han manifestado que no lo harán, o ya sea Aragón, ya sea Galicia, o sea, que haya comunidades autónomas en donde los ciudadanos tengan pues un tratamiento fiscal diferenciado del resto de los españoles. Y que realmente pues esa normativa que se ha planteado finalmente se quede en agua de borrajas, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí hemos planteado una cosa que es, como dice José Antonio Puello, muy electoralista, sencillamente con la intención de capturar los votos de determinados sectores de la sociedad, pero que en la práctica no significan absolutamente nada en términos de bueno, pues de ingresos, porque realmente pues pueden tapar pequeños agujeros del presupuesto, a lo mejor con 1000 y pico millones, un pequeño agujero en el presupuesto, pero donde realmente está el querer solucionar el problema del déficit es precisamente lo que dice José Antonio, en los gastos, en la reducción de los gastos. Y de esto no se habla. Naturalmente la izquierda lamentablemente no habla de la reducción de los gastos. Si reduces el gasto sustancialmente, intervienes menos y con lo cual tienes menos poder. Que a los políticos les interesa estar muy bueno. En el candelero. Está claro. Yo lo que, bueno, yo hablando que estamos aquí con José Antonio Bisús, ¿qué visión podríamos tener en Aragón? Yo creo que Aragón también tendría que manifestarse en ese sentido. Es decir, bueno, nosotros no vamos a volver al impuesto anterior, vamos a hacer como Madrid, que vamos a bonificar el 100%. Yo creo que esa sería una medida que tendría que hacer un gobierno pues que se dice que es liberal. Hombre, yo me hubiera manifestado al día siguiente, porque yo cuando empezaba en mi profesión, que al final los abogados, pues cuando empiezas, pues eres timorato, ¿no? Te dan una norma y tú te dedicas pues a aplicar las normas. Cuando ya pasan los años y ves la diferencia que hay entre la ley y la práctica, uno ya ni se lee la ley, se va a la exposición de motivos. Y entonces uno, que además suelen ser 2 parrafitos, pero es donde todo el mundo, donde dan la idea de a dónde quieren ir. Y entonces va uno allí y dice, los objetivos de este impuesto son recuperación económica y dinamizar el empleo. Muy bien. Pero ¿se cree alguien en este país que con la aplicación del impuesto del patrimonio, con 2.000 millones de euros, va a haber recuperación económica? ¿Pero se cree alguien en este país que va a haber dinamización del empleo? Es que de verdad me parece que no hay nadie que esté cogiendo inmediatamente. Yo personalmente creo que el Partido Popular tenía que haber salido y haber dicho, oiga, mire, el impuesto de patrimonio, oiga, nosotros no lo vamos a aplicar, o en las comunidades que nosotros tenemos no lo vamos a aplicar, porque no es la solución. Yo creo que las comunidades autónomas deberían haber sido, bueno, los responsables de las comunidades autónomas de ser más contundentes en ese sentido. Y por cierto, esto de dinamizar el empleo, pues es lo que decía Rubalcaba, que iba a dinamizar el empleo con este impuesto. Es que no se ha enterado. No se ha enterado que el impuesto va directamente a las comunidades autónomas y con ese dinero pueden hacer lo que les dé la gana. Ha dicho dinamizar el empleo y también ha dicho crear no lo puedo utilizar para crear empleo ni nada por el estilo. Hombre, es que aquí yo creo que los partidos de la oposición deberían pedir, oiga, si este es un impuesto para dinamizar el empleo, que sea un impuesto finalista. Es decir, oiga, lo que se recaude aquí, que se ponga para dinamizar el empleo. Pero ¿qué sucede? Que va todo a la bolsa común de cada comunidad autónoma y cada comunidad autónoma hará lo que pueda o quiera. Pero hay que darse cuenta que entre 1.000 y 200 millones que calculan que va a recaudar este impuesto, sobre los 700, 800.000 millones que debe este país, hombre, es que es como una gota del agua, algo va a hacer.
Pero es que no es la solución al déficit que tenemos en este país. Es que el problema, después de 4 años de 2008-2011, el gran problema al que nos encontramos es que no se ha tomado, o sea, los que estamos todos los días en la vida empresarial, en los polígonos, pateándonos los polígonos, con el pequeño empresario, con el comerciante, con el no sé qué, desde el 2008, que se veía que esto íbamos en caída libre, no se ha tomado una medida ni de carácter fiscal ni de carácter laboral en 3 años hasta el día de la fecha. O sea, con la que nos ha caído encima, con la cantidad de gente que hay en el paro, la que nos está cayendo. Hacía el señor Azón una reflexión sobre los indignados, ¿no? Sobre el movimiento de los indignados. Pues yo a los jóvenes aragoneses se lo tengo que decir bien claro, y a los jóvenes que pertenecen al movimiento de indignados. Señores, el futuro suyo está muy negro, pero el que se lo va a salvar tienen que ser ustedes con imaginación y con valentía. Porque ni va a haber trabajo en el sector público, porque el sector público va a sacar las plazas absolutamente con cuentagotas, y entonces para una plaza va a haber 8.000 candidatos y no son 15.000. Ni plazas en el sector privado. Pero fijas. En el sector, no, fijas pero el o sector, no fijas tampoco. El sector privado, aquello de que se salía de la facultad y entonces esperaba que uno entraba en no sé qué empresa y no sé qué, y además entrabas en el departamento de producción o en el departamento de recursos, eso se acabó. Y que por tanto son ellos los que van a tener que ser emprendedores. Porque como no se busquen su puesto de trabajo, evidentemente no se lo va a buscar nadie. Eso lo tienen que tener muy, muy claro. Y aquí no va a venir nadie. Bueno, ya se ha visto un poquito el resultado de donde. Lo que tienen que hacer es participar, pero que sepan que tienen que hacerlo con ingenio y con valentía, y que el trabajo, los jóvenes, os lo vais a tener que buscar vosotros, y os lo dice alguien que está todos los días en la administración y que está todos los días en los polígonos. Ni va a haber trabajo en la administración pública, ni va a haber trabajo en el sector privado. Por tanto, ya se pueden juntar, ya se pueden poner en grupos, ya se pueden juntar ingenieros con periodistas, con abogados, y desarrollar proyectos por su cuenta, porque, ojo, y sin financiación. O sea, fíjate lo que estoy diciendo. Se van a tener que juntar y buscarse su puesto de trabajo, porque desde luego que no esperen que venga nadie a dárselo, y menos con esta, o sea, si alguien espera. Con este panorama imposible. No, y ya con estas ideas no quiero decir nada. O sea, ya si viene alguien aquí y te dice, no, mire, es que usted, mire, vamos a dinamizar el empleo con algo que quitamos en el 2008 cuando... Oiga... Bueno, hablando de dinamizar el empleo, la mejor forma de dinamizar el empleo es no asfixia al empresariado de impuestos, rebajar las cuotas de la seguridad social, y entonces el empresariado con ese dinero podrá generar empleo, que es el que mejor sabe cómo hacer empleo. Pero señor Azón, pero si llevamos desde el 2008, y aquí hay un dirigente empresarial de primera línea que lleva años, que desde el año 2008, si no ha habido una medida de régimen laboral, si los sindicatos además se oponen reiteradamente, si las últimas declaraciones yo, por ejemplo, en la defensa de los trabajadores, que al final aquí yo estoy completamente de acuerdo, los impuestos, yo creo que todos estamos de acuerdo, que pague más el que más tiene y el que más gana. Eso tiene que ser progresivo, está clarísimo, y tiene que contribuir más el que más gana frente al que menos gana. Eso yo creo que no lo discutimos nadie. Pero es que yo he seguido muy de cerca las declaraciones tanto de Toso como de Cándido Méndez, y yo en los debates que le he visto, señor director, es que no he visto una sola, pero ni una sola, simplemente, oiga, que no hay que tocar nada. Que no hay que tocar nada, que no hay que tocar nada. Pero bueno, ¿cómo que no hay que tocar? Y mientras tanto, 1 millón de trabajadores, 4 millones de trabajadores, 5 millones de trabajadores en el paro. Los 426 euros hay muchas familias que ya no los cobran. O sea, nosotros en los despachos vemos, sobre todo a las mujeres separadas, como no llegues a los 52 años, que entonces la ayuda se conviene en eso, se están quedando. O sea, la gente está pasando hambre en este país. Está pasando hambre. Y además de todo eso, señor Bisús, lo único que estamos oyendo hablar son que hay que poner medidas de estímulo fiscal, medidas de estímulo a la demanda, es decir, más gasto público, más problemas para la economía española, más déficit. Es decir, así medidas de estímulo, que es lo último que se está diciendo, como está ocurriendo en Estados Unidos, lo que estamos viendo es directamente pues al hundimiento profundo de la economía española. Y lo estamos viendo como lo que ha sucedido en Grecia, y lo veremos también en el futuro. Y lo que ha dicho el señor Bisús sobre que los chicos tienen que empezar a pensar en ser creativos, en emprender, es una labor que es precisamente la labor que tenemos que hacer todos. Y fíjese, señor Bisús, que hace exactamente un día a mis alumnos les dije que esa era su misión. Es que
Así están las cosas. Hombre, y esto es lo que están diciendo algunos con cierto criterio bueno, a mi juicio. Sí, pero dicen, hay que crear unos empresarios, unos emprendedores, porque el empresario, si lo nombras, ya está mal visto hablar de empresarios, y hay que nombrarlos como emprendedores nuevos, que abran su empresa y que creen unos cuantos puestos de trabajo, de tal manera que si hay 1 millón de emprendedores, pues a 3 puestos de trabajo que generen, pues acaba el problema del paro, porque habrá 4 millones de cotizantes más en el sistema y quedará 1 millón de parados, que siempre hay un paro friccional o de gente que a lo mejor pues no quiere trabajar. Pero yo estoy de acuerdo que hay que animar a la gente a que abra empresas, pero ¿tenemos mentalidad de empresarios? El que está en el desempleo y quiere trabajar, quiere montarse un negocio. Esto ya no es un problema de los políticos, es un problema de mentalidad española, de que somos más acomodaticios y queremos todos pues, ser funcionarios y trabajar en una gran empresa, etcétera. Y que nos hemos educado, lamentablemente nos han educado así, porque claro, cuando éramos jóvenes nos educaban, hijo mío, tienes que ser o funcionario o entrar en un banco, que era lo más parecido a ser... Pero es que además que nos hemos acostumbrado a la intervención pública. No, es que la sabiduría popular, no por ser popular, pero es que es sabia, es que lo mejor es ser funcionario, hoy por hoy. Ahora, ¿es lo que le conviene al país? Hombre, yo creo que no. En un país de economía de mercado, pues tendría que ser la mejor opción, la mejor persona y el más trabajador, pues que se haga un emprendedor, un buen profesional y que gane mucho dinero. Porque gane mucho dinero, que eso es bueno. No, pero yo ahí discrepo un poco en el sentido de que puede haber alguien que vocacionalmente quiera ser funcionario. El problema que ha habido es que hemos encontrado una administración que la hemos sobredimensionado de una manera exagerada. O sea, en Aragón, entre todas las administraciones que hay, central autonómica, estamos, lo sabe usted, en 100.000 funcionarios. 100.000 funcionarios. Eso es una auténtica barbaridad. A mí, yo no tengo, al revés, el ser funcionario me parece perfecto, pero si el problema que hay es que hemos hecho una administración demasiado grande. Ese es el gran problema, que nos hemos, no sé, esto es como que yo en mi comunidad de propietarios me hubiera comprado un Ferrari, me hubiera, no sé qué, me hubiera ido a no sé dónde, me hubiera comprado no sé qué, me hubiera endeudado en 400 millones de pesetas, hubiera vivido de maravilla y luego hubiera llamado a mis vecinos y les hubiera dicho, oye, pues que tenemos que pagar lo que el chandrío que he hecho yo lo tenemos que pagar entre todos, que es la barbaridad que nos encontramos ahora, lo que durante muchos años los que estábamos en la calle, como usted, o sea, se veía que se hacían muchas cosas que estaban mal. Totalmente. La especulación en la vivienda, se veía que aquello, veíamos convertirse la venta de suelo de un pequeño huerto que luego resulta que valía no sé cuántos millones, eso saben que se convertía en hipotecas que luego iba sobre las costillas y la mochila de todos los españoles. A mí lo que más me ha preocupado, más que esto, es el modelo de sociedad que hemos creado. Hemos creado un modelo de sociedad en donde el sector público ha acaparado la mayor parte del estímulo económico del país. ¿Esto qué significa? Significa que, bueno, que ese Estado cada vez más voraz, necesita alimentarse con cada vez más dinero público. ¿De dónde proviene ese dinero? Pues directamente de los impuestos de los ciudadanos. Que nadie crea que el dinero público es gratuito, como se dice por ahí en la izquierda. El dinero público no sale de la nada, el dinero público sale precisamente del bolsillo de los contribuyentes. Y cuando trasladamos ese dinero a un lado, ¿qué estamos haciendo? Restar dinero a los contribuyentes, que son los ciudadanos, que son los que pueden consumir, que son los que pueden invertir y que son finalmente el sector privado el que puede generar la salida de la crisis, cuando estamos haciendo justo lo contrario. Pero ya a ustedes les voy a hacer una pregunta y quiero que me digan solo sí o no. ¿Se han gestionado bien los recursos? ¿Sí o no, señor Ceballos? Mire, no, sí o no. La gestión pública de señor los recursos es ineficaz. No se han gestionado bien los recursos. Señora, no. Vale. Ese es el gran problema. Preguntas que sabes la respuesta. Pero bueno, no, la pregunta, no, lo digo porque cuando nos enseñaban las estafas, las estafas que usted lo ha vivido en la pauta, siempre cuando nos decían, vamos a ver, ¿qué es peor en una empresa? ¿Que alguien se lleve un maletín de 50 millones? No, una mala gestión. Una mala gestión trae una y esto es lo que nos ha sucedido. Lo que pasa es que también hay que responder, yo no hago aquí de abogado de nadie, pero si hubiese aquí otra persona diría, no, y las empresas también invierten y gastan mal. Y es cierto. También. Pero claro, ese dinero es de las empresas y allá sus accionistas. También hay que decir que hay parte del pastel o de la quiebra bancaria que nos va a tocar pagar entre todos. Y eso también hay que decirlo. Porque eso es un dinero que sale también de las arcas públicas. Pero, dicho de otra manera, ¿dónde se invierte mejor $1, como dicen en América? ¿En la administración pública o en el sector privado? Pues no me está demostrado que en el sector privado.